Hola, buenas tardes, creo que me pueden escuchar bien. Buenas tardes, mi nombre es Johan Retama Pérez, soy alumno de la licenciatura en Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el día de hoy tengo el placer de presentarles un trabajo que he estado desarrollando los últimos meses que lleva por título El estudio de la radioquímica del agua causada por radiación de alta LED utilizando el método de tiempos de reacción independientes. Por favor. Para comenzar, el código Monte Carlo de estructura del track implementado en Topas en Bayo tiene distintas funcionalidades, ya sea la simulación de distintas geometrías, procesos físicos o, de nuestro particular interés, los procesos químicos generados por la irradiación de un medio acuoso. Esto gracias a que el software de Topas en Bayo simula correctamente los procesos del transporte, de la radiación y la forma que ésta interactúa con la materia. Para eso, estos estudios los conocemos como la radiólisis del agua. Y este es de gran interés, ya que brinda resultados importantes acerca de querer caracterizar fenómenos y los resultados sobre el tejido biológico. Dado a esto mismo, se han hecho múltiples estudios que en su gran mayoría se han centrado en radiación de baja energía y baja LED. Ah, en un momento más explicaré a qué me refiero con esto de la LED. Siguiente, por favor. Sin embargo, es igual de importante el caracterizar estos fenómenos a alta LED, además de que esto servirá como una fuente para corroborar que el software de simulación Topas en Bayo recrea con buena concordancia los datos experimentales. Para esto, el desarrollo del trabajo consistió en la simulación de la radiólisis del agua para distintas partículas por el método de reacción-difusión de tiempos de reacción independientes. Para el cálculo, los resultados obtenidos son los valores G, que son el número de moléculas producidas por 100 electrovolts de energía absorbida por el medio, los cuales serán comparados con la LED y con un parámetro que introduciremos como mz cuadrada sobre E. Nuevamente, en un momento entraré un poco más a detalle sobre estos dos. Y posteriormente estos resultados serán comparados con datos de la literatura de Ramos Méndez para el caso de la LED y de la Verne para el caso del parámetro mz cuadrada sobre E. Bien, comencemos. La radiólisis del agua es el proceso por el cual se generan las especies químicas a causa de la radiación ionizante en un medio acuoso, y esta se divide principalmente en tres etapas temporales. La etapa física, donde ocurren los procesos de ionización y excitación de las moléculas de agua a causa de la radiación incidente. La etapa físico-química o prequímica, donde estos rendimientos previamente generados sufren procesos de decaimientos disociativos y de autoionización. En esta etapa se generan los primeros radicales libres y finalmente en la etapa química ocurren los procesos de difusión-reacción de las especies químicas. Un momento más hablaré sobre esto. Del lado derecho tenemos un pequeño diagrama donde vemos que una radiación ionizante entra a un medio acuoso y genera estas especies de las que tenemos particular interés, ya que como por ejemplo el electrón acuoso, el hidroxil son grandes referentes para el estudio del daño a causa de la radiación. Bien, hablando del método de reacción-difusión, el que se utilizó en las simulaciones fue el de tiempos de reacción independientes, o IRT por sus siglas en inglés. Este ha mostrado tener una alta eficiencia computacional, además de brindar resultados en buena concordancia con datos experimentales de la literatura. Este, en términos sencillos, consiste en dado un número de moléculas que podemos ver en la imagen de la derecha, se les asocia un número, además de que se les asocia con el resto de moléculas con las que pueden interaccionar, siempre serán a pares, y mediante la resolución de la ecuación de reacción-difusión, se les asigna un tiempo de reacción posible, de menor a mayor son tabulados, y empezando del menor se calcula la probabilidad de que estas interaccionen. En dado que interaccionen, el o los productos generados se les asociará un nuevo tiempo de reacción posible con el resto de moléculas y se agregará en la tabulación. Este proceso continuará de forma iterativa hasta que se cumpla uno de dos condiciones, ya sea que todas las especies químicas iniciales hayan reaccionado en su totalidad o que pase un microsegundo donde se considera que el medio entra en una química homogénea y las especies químicas se encuentran lo suficientemente separadas como para interaccionar. Perfecto, un apuntador. Siguiente, por favor. Son las combinaciones. Por ejemplo, el caso de esta molécula con el electrón acuoso,
se les asocia el par 1,4. Todas son asociadas a pares con las que pueden interaccionar. Y a eso mediante la resolución de la ecuación de reacción de fusión, se les asigna su correspondiente tiempo de reacción. Bien, para nuestras simulaciones se utilizaron esta lista condensada de reacciones químicas presentes en la radiólisis del agua. Sin embargo, he de decir que esta no es la totalidad de reacciones presentes en la radiólisis. Sin embargo, se han hecho estudios que demuestran que estas son las mínimas necesarias para tener resultados en buena concordancia. Y además de que utilizar las más de 82 reacciones, los tiempos computacionales se dispararían bastante. Bien, hace un momento les mencioné un término que denominamos como LED. Bueno, esta es la transferencia de energía lineal, por sus siglas en inglés LED, que es la cantidad de energía depositada de manera local que una partícula ionizante transfiere al medio por unidad de longitud. Al hablar del término de manera local, nos referimos que es la propia energía que esta partícula deposita en el medio mientras se desplaza en este, más la energía cinética de los electrones secundarios, inciso en la palabra secundarios, solo eso se considerarán, producidos por la partícula irradiada. Este valor, esta energía cinética, solo está restringida por cierto valor que en la ecuación 1 denominamos como delta, y esto significará que solo se tomarán las energías que sean iguales o menores a este valor. Para el caso de nuestras simulaciones, se utilizó una LED sin restringir, ya que es la que mejor empata con los datos experimentales, además de que también les mencioné hace un par de minutos lo de baja LED y alta LED. Bueno, consideraremos baja LED a todo valor menor a 10 keV sobre micrómetro y alta LED a todo valor que es superior o igual a 100 keV sobre micrómetro. Bueno, en nuestro caso son electrones, o en nuestras simulaciones son electrones, protones, partículas alfa y iones de carbono. No, se hace en la interacción electrón a agua. Sí, y pues los procesos de la simulación es cómo se generan estas especies químicas. Sí, sí, justamente eso. El código de Topaz-en-Bayo se basa principalmente en códigos de Janford DNA, que es métodos Monte Carlo. Ok, también les mencioné acerca del parámetro mz² sobre E. Este puede ser un poco largo, pero no se tiene un nombre definido. Este cuenta con la ventaja o es muy buena aproximación, ya que logra caracterizar de mejor manera la radiación incidente, ya que como podemos ver solo dependerá de la masa, de la carga y de la energía inicial de esta partícula irradiada. Además de que otra ventaja con la que cuenta es que es proporcional al LED en el sentido que seguirán la misma tendencia. Esto lo veremos un poco más adelante en los resultados. Bien, en nuestras simulaciones, dado que estamos usando Monte Carlo Track Structure, los valores G solamente son para pequeños segmentos del track completo. Sin embargo, al momento de querer compararlos con datos experimentales, pues realmente tener mediciones tan pequeñas en un laboratorio es bastante complicado, por lo que Baba propone la ecuación número 2, que sirve para calcular los denominados valores G integrales, que corresponde al track completo de la partícula, en función de los valores G diferenciales de los segmentos de track. Como podemos ver que simplemente dependerá de la energía inicial y de una integral de estos valores, integral que pues se resuelve numéricamente. Además, como medida de calidad de nuestras simulaciones, se corroboró que se cumplía la ecuación de balance, que como podemos ver es una ecuación de óxido-reducción, donde esperamos que la calidad, bueno, el error sea menor al 5%. Esto indicará que procesos tan básicos para la física como la conservación de la materia se están cumpliendo y es un buen agregado a la simulación. Bien, la metodología. Principalmente, el arreglo de la simulación consistió en un cubo de agua de 1 kilómetro por lado. Quizás se pregunten por qué 1 kilómetro, por qué esas dimensiones. Bueno, esto es para asegurarnos de que el track completo de la partícula se encuentra contenido en este.
Además de que, como se mencionó hace un par de momentos, se irradiaron electrones, protones, partículas alfa e iones de carbono con sus respectivos rangos de energía y segmentos de track. Aquí me refiero a rangos de energía y segmentos de track discretos en el sentido de que, por ejemplo, para los electrones, vemos que su rango de energía es de 1 a 1000 keVs. No me refiero a que es el rango continuo completo, sino que son valores dentro de este intervalo donde el mínimo valor será 1 keV y el máximo valor serán 1000 keVs. Lo mismo para los segmentos de track, tanto porcentuales como longitudinales. Bien, los resultados se presentarán, será una comparación de los datos experimentales para el caso de la LED y del parámetro MZ² sobre para las principales moléculas generadas o las que tienen una mayor interacción al momento de los efectos biológicos, como lo pueden ser el electrón acuoso. Para este caso, la imagen que tenemos en la izquierda, la gráfica, son los valores G contra la LED. Para las 4 partículas que tenemos, vemos que empatan de buena manera con los datos experimentales de Ramos-Méndez. Y sin embargo, sentimos un poco una tendencia, esto que les menciono se verá más reflejado en un par de diapositivas, pero si extendiéramos la curva del electrón, del protón, no nos aseguramos que seguiría la misma tendencia, porque parecer aquí como que quieren separarse o el electrón quedaría más. Les repito, en un momento más ejemplificaré de mejor forma esto. Y para el caso del MZ² sobre, tenemos la comparación tanto de segmentos de track, o sea, los valores G diferenciales, o el track completo, los valores G integrales, para las 4 partículas nuevamente. Quizás se pregunten qué hacen esos datos experimentales aquí sin llegar. Bueno, pues eso es algo en lo que ya se está trabajando. Realmente simular estas energías llevaría un tiempo de cómputo bastante extenso para el cual ya no hubo tiempo. Sin embargo, es algo que ya se está planteando para futuros trabajos. La misma tendencia presenta el H0. En el caso de la LED, quizás esto se empieza a atenuar un poco más, como parecería que tenderían a caer de forma distinta. Y lo mismo para el caso del MZ² sobre, donde nuevamente comparamos todos los valores. Y esta gráfica es la que en particular me ayuda a denotar un poco más este carácter de la LED que les vengo diciendo. Y es que, por ejemplo, para el caso del electrón, parecería que este tendería a caer aún más antes de curvarse, si es que se llega a curvar. Lo mismo para los protones, que vemos que van a empezar a caer incluso más allá de los valores experimentales. Aquellos que quizás podrían seguir un poco una misma tendencia son las partículas alfa y los iones de carbono. Sin embargo, como se propuso el parámetro MZ² sobre, como una caracterización mejor del tipo de la partícula, vemos como si todas, a pesar de que se extendieran aún más, seguirían una misma secuencia, una misma curvatura, lo cual es un indicativo de que es un parámetro bastante bueno al momento de querer caracterizar más que los efectos de la radiación, el tipo de radiación emitida. Y bueno, quizás ya se podrán haber dado cuenta, a lo que me refería con la misma tendencia es que la LED y el parámetro MZ² sobre siguen una misma curvatura aparente. Finalmente, la ecuación de balance, estos son gráficos de las especies oxidadas entre las reductoras. Vemos que al dividirlos esperamos que sean la unidad, si estos son iguales, y vemos que se acercan los resultados bastante a la unidad, con un error, incluso con un error mejor. Este error de estas gráficas es menor al 2.5%, mejor de lo que esperábamos en un inicio. Como conclusión, logramos verificar de manera satisfactoria que el software de simulación de Topaz Envayo es capaz de simular correctamente o en buena concordancia en los resultados los procesos de la radiólisis del agua, ya que obtuvimos un error menor al 5% en general en nuestras gráficas. Además de que, bueno, esto se corroboró tanto para el parámetro de la LED como para el MZ² sobre. Como futuros trabajos está el acabar de arreglar la cola del electrón acuoso para el parámetro MZ² sobre, asegurarnos que este empate correctamente. Además de que pues se podría extrapolar un poco esto y ver los efectos de la química homogénea, lo que ocurre después de la radiólisis. Ya, ¿preguntas? Topaz Envayo
es realmente una extensión propia a TOPAS, que es Tools for Particle Simulation, que basa su código principalmente en Jan4. Sin embargo, esta cuenta con un carácter modular, en el sentido de que es bastante más amigable con el usuario al momento de querer realizar las simulaciones y sin perder ningún dato relevante. Además de que Topas cuenta con este carácter que les digo, es posible extenderlo con las propias extensiones dependiendo de lo que se quiera analizar. Bueno, en todo momento se considera que la radiólisis, a pesar de que se generen estos productos, estos rendimientos, siempre sigue siendo todo el medio acuoso. No es como si empezara a haber una... Entre eso y el medio no, empieza a ser entre reacciones. Mi Z de carga, OH0 no es una partícula neutra. El del subíndice 0 denota la carga. Si puedes, por favor. El parámetro mz cuadrado sobre, ahí está. Es la masa de la, por ejemplo, irradiamos electrones, protones, partículas alfa. Sí, es mi partícula primaria, la masa, su carga y su respectiva energía inicial en el momento en que fue irradiada. Por eso sirve como una caracterización principalmente a la energía irradiada. Exacto. Sí, simplemente pues estos, en caso, la masa y la carga son factores de escala. Eso es lo que, de hecho, bueno, justamente es eso lo que se está estudiando, es justamente esa energía súper baja que va alrededor, si lo escalamos al caso de la LED, sería menor a un keV sobre micrómetro, y se está ya haciendo un estudio teórico inicial para ver la forma en que podemos arreglar eso, pero como le menciono, Topas permite las distintas extensiones. Es que si logramos encontrar una forma teórica de arreglar estas interacciones a baja energía, pues se puede aplicar una extensión al código. Principalmente es para tejidos, bueno, esto realmente, esta plática, a pesar de estar catalogada como radiaciones, era principalmente por física médica, para los estudios clínicos de la radiación que se le emite a un paciente. Bueno, estos parámetros, la LED es el estrella, por así decirlo, el que se ha utilizado desde que se empezó todo esto. Sin embargo, este surge como una alternativa para poder caracterizar de mejor manera, pero todos son en pro de la física médica. Sí, 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 realmente, bueno, realmente cualquier partícula que tengamos los medios físicos para irradiar, se pueden aplicar estos esquemas. A usted. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, si eso es todo, les agradezco su atención, su presencia y hasta la próxima.